Entonces vamos a seguir el tema de entendiendo el oficio pastoral. Ya llegará el momento donde tengamos que estudiar entendiendo el oficio diaconal, pero por ahora el oficio pastoral. Y en la procura de entender este tema, vimos cómo entender el oficio pastoral desde las designaciones que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a ellos. ¿Cuál era la idea? Que mirando las designaciones, es decir, cómo se les llama a los ancianos o a los pastores en el Nuevo Testamento, empecemos a entender de qué se trata su oficio. Es decir, ¿para qué están puestos? Dios, ¿para qué pone a los ancianos? ¿En qué se deben ocupar ellos? Ahora, cada uno de estos apelativos que vimos, pastor, obispo o supervisor, anciano y otros como guía, maestro o los que presiden, señalaron algo de el oficio de ellos. Pero vamos a ir un paso más adelante y es entender el oficio pastoral desde la descripción de sus labores en el Nuevo Testamento. Así que en el Nuevo Testamento no solo se nos dan las palabras para referirse a ellos, sino que el Nuevo Testamento también nos señala los oficios, es decir, en qué están involucrados los ancianos, los pastores. Las funciones de los pastores están señaladas en el Nuevo Testamento. Lamentablemente no hay una sección por P que diga pastores y abajo una subdivisión que se llame oficios, entonces uno lee rápido, ahí está condensado todo. Nos tocará ir por escrituras para lograr entender cuáles son las labores de los pastores y vamos a encontrar por la vía de mandatos, por la vía de los ejemplos, tanto de los pastores como de las primeras iglesias, a qué se dedica un pastor. Podemos señalar desde ya, y este va a ser mi bosquejo más grande, aunque hoy solo tomaremos el primer punto, ¿a qué se dedican los ancianos en la iglesia? 3 verbos señalan su oficio: pastorear, gobernar y predicar. Pero obviamente yo tengo que explicar cada uno. Pero debes saber que abajo de cada una de esos verbos está señalado el oficio de los ancianos. Entonces, estudiaremos el tema así: el anciano como gobernante y el anciano como predicador o maestro o instructor, como quiera. Y así vamos a ver pues nuestro tema. Así que hoy nos correspondería el anciano como pastor. Pero antes de eso, quiero hacer alguna claridad, y es que en la Escritura el pastorado, si con respecto al pastor tenemos al pastorado, con respecto al anciano tenemos el ¿qué? ¿Me hago entender? Pastor, pastorado. Anciano, ancianato. Es que se tenía que decir porque yo sabía que ustedes iban a luchar con eso. ¿Sí? El pastor en su pastorado y el anciano en su ancianato. ¿Sí? No hay otra palabra que se... Usted sabe que yo me la puedo inventar, pero no quiero que se la copie de una palabra inventada. El pastorado es señalado en la Biblia como un arduo trabajo. No voy a entrar al tema, ni siquiera en esta exposición. Quiero dar varios asuntos alrededor. Hemos encontrado, de hecho los he encontrado, individuos que suspiran por el ministerio porque ellos desean una vida tranquila. Están muy cansados de cumplir horarios, de levantarse temprano, de que los mande un jefe,
de estar atareado, están cansados de eso, entonces dicen, ay, yo quisiera dedicarme al pastorado. Debe ser lindo, como nos han dicho, trabajar en eso de ser pastor, de tener como trabajo leer la Biblia, levantarse en las mañanas, tranquilo, no cumplir horarios, trabajar solo los domingos, dedicarse a leer al lado de una ventana soleada y un café en la otra mano, y luego venir a hablarle 40 minutos a la gente diciéndole a los demás lo que Dios quiere de ellos. Y sin duda esto describiría la vida de muchos que hoy son pastores, que se ganan la vida, sí, pero no es la descripción de un anciano de la grey de Dios. Lo que pasa es que mucha gente no quiere cumplir horarios, quieren trabajar media semana, no quieren el esfuerzo, la sacrificialidad, y ven en el ministerio la oportunidad para manifestar su falta de diligencia. El ministerio jamás es la recompensa de un hombre perezoso o falto de diligencia. Si un hombre, antes de ser pastor, no muestra que ha sido un excelente, fiel y esmerado trabajador, no debería ni imaginarse pisando el ministerio, porque allí será un haragán, buscando cualquier excusa para salirse de las innumerables presiones y trabajos ministeriales. Estoy dando claves para que aprenda a reconocer a un anciano, ¿no? Apréndalas. En 1 Timoteo 5:17 dice de los ancianos y de unos más que otros, aquellos que trabajan en predicar y enseñar. La palabra trabajan en 1 Timoteo 5:17 es la palabra coriao, relacionada con la palabra coros, que significa golpe, azotamiento, y por eso significa trabajo pesado que resulta en fatiga. Así que si dijéramos, aquellos que trabajan arduamente hasta fatigarse en predicar y enseñar. Es la misma palabra, coriao, que se traduce en Apocalipsis 2:3 como has trabajado arduamente. En 1 Timoteo 4:10 se usa la misma palabra, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Es la misma palabra. Así que, ¿qué tipo de trabajo es el de el anciano? No es simplemente algo que lo mantiene ocupado, sino que se dice que aquellos que trabajan en predicar y enseñar, sea que trabajan arduamente. Colosenses 1:28 y 29 retrata un cuadro similar, aunque no use la misma palabra. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí la palabra luchando es la palabra de la que derivamos agonizar. Así que aquí el apóstol no estaba diciendo, no, yo tengo mi papiro en una mano, mi cafecito en otra, y entonces aquí mismo estoy, sí, porque qué rico el ministerio, ¿verdad? Por supuesto que es un gozo, pero dice luchando, como agonizando. El apóstol le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:7, a un pastor, ejercítate para la piedad. La palabra usada aquí, ejercitarse, es la palabra gimnasia. Yo creo que ninguno aquí hace gimnasia pasiva, ¿sí? ¿Me hago entender? Si no es, mire, ejercítese para la piedad. Richard Baxter, debo decir que del puritano Richard Baxter hay asuntos que no compartimos, pero se ha hecho famoso por su obra clásica llamada El Pastor Reformado, del que tampoco compartimos varios énfasis, pero aún así el libro lo recomendamos y el que quiera aspirar al pastorado debería leerlo. Dice, la obra pastoral se ha de llevar a cabo con diligencia y esmero,
siendo sumamente importante para nosotros y los demás. Queremos edificar el mundo y salvarlo de la ira de Dios, perfeccionar la creación, lograr los propósitos de la muerte de Cristo, salvarnos a nosotros mismos y a los demás de la condenación, vencer al diablo y destruir su reino, edificar el reino de Cristo y alcanzar y ayudar a otros a alcanzar el reino glorioso de Dios. ¿Acaso tales obras se pueden hacer con la mente distraída o la mano perezosa? Asegúrate entonces, dice él, de trabajar con todas tus fuerzas. Estudia mucho porque el pozo es profundo y nuestros cerebros limitados. Medita siempre en la importancia de lo que tienes entre manos, que si no me ocupo de esto, tal vez Satanás prevalezca y perezcan mis feligreses y Dios requerirá su sangre de mi mano. Al huir del trabajo y del sufrimiento, atraeré sobre mí mismo 1000 veces más de lo que evito. Pero por la diligencia presente preparo el camino para la bendición futura. Hasta aquí Baxter. Quería aclarar esto, hermanos, porque el que anhela obispado anhela pasar de trabajar a trabajar mucho. No viene de pereza a trabajo, no. Viene de trabajar, porque ese es su antecedente, le va a contar. Porque ¿cómo más usted sabe si el hombre es un buen trabajador? ¿De dónde saca usted la referencia? Pues de lo que esté haciendo antes del pastorado. ¿Me hago entender? Y no solo eso, sino que tal como sea de trabajador y diligente, entonces él debe saber que va a abandonar un trabajo en el cual es diligente y solícito a uno más duro que este. Se va a enrolar en una guerra, literalmente. Así que nunca piense, y si usted es de los que piensa eso, de los pastores, o si algún hermano quiere algún día entrar en el ministerio, está pensando, ay, qué rico sería, es que mire, es que todo, entonces está equivocando. Ese tipo de ministerio no es de Dios. El Señor trabajó arduamente y así enseñó a sus discípulos y así enseña a los pastores. Habiendo dejado claro esto, entonces les recuerdo que vamos a ver el anciano como pastor. En este pasaje de Hechos 20, es un pasaje clásico y le voy a decir por qué. Es lo que dijo un profesor, fue la primera conferencia pastoral. Es una manera de decirlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, él convocó, según el versículo 17, a todos los ancianos. Y este es un sermón dedicado a los ancianos. Esta es una instrucción dada a ellos en su calidad de ancianos. Así que es un texto, cuando uno estudia la Biblia, debe ir a los textos más obvios y de lo que más directamente nos hable de un tema. No de lo que más oscuro nos hable, sino de lo más claro, y este es uno claro. Y él aquí describe algo de la naturaleza del oficio pastoral. Unos datos interesantes. El apóstol Pablo les dice en versículos 18 y 19 de que ellos pueden dar fe de cómo él vivió entre ellos. Luego, no solo de cómo vivió, sino de cómo predicó entre ellos, versículos 20 y 21. Vaya usted entendiendo eso. Primero les dice, ustedes saben cómo he vivido. ¿Qué pone por delante? ¿La predicación? No, su testimonio. Segundo les dice que ha predicado entre ellos. Luego, hermanos, les abre su corazón y les informa los retos que le esperan en su camino a Jerusalén. Versículos 22 y 24. Después vamos a ir sobre eso, pero él abre su corazón y les dice, hermanos, adelante tengo este desafío. Luego les manifiesta tener limpia conciencia por haberles mostrado todo el consejo divino, versículos 25 al 27. Y finalmente comienza a presionar sobre ellos las responsabilidades de ellos como ancianos. Ahora, uno se pregunta, vamos a ver el anciano como pastor. ¿De dónde sale la palabra pastor para el pastor? ¿De dónde sale el concepto? Bueno, no es un concepto caprichoso. El concepto de un anciano como pastor, esa analogía surge de la misma Biblia por la relación que la Escritura quiere darnos a entender. Es decir,
Esto no es algo caprichoso, no es que los pastores nos hayamos querido decir pastores, sino ¿de dónde sale esa designación? De la Biblia. Pero ¿por qué la Biblia la usa? Para señalarnos el tipo de relación que debe haber entre el anciano y los que pastorea o los que guía. Por ejemplo, en los versículos 28 en adelante, él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Como usted ve ahí, él nunca dice que los ancianos son pastores, pero ¿qué dice? Os ha puesto sobre el rebaño. Al decirles, los ha puesto sobre el rebaño, por implicación, ¿qué son ellos? Pues los pastores. Y dice, para que apacentéis. Recuerde que la palabra apacentar se deriva de la palabra pastorear. Y entonces, al hablarles en esos términos, ¿cómo los está considerando Pablo a ellos? Como pastores. Es una designación bíblica. ¿De dónde más viene este concepto? Ahí mismo, en el versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Otra vez. Vuelve a decir que entrarán en medio del rebaño. Y entonces, ¿cómo los está considerando? Como pastores de la grey del Señor. Y Primera de Pedro 5, 1 y 2, primera parte. 5, 1 y 2, primera parte. Primera de Pedro 5, 1 y 2, primera parte. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, etcétera, a apacentar la grey o el rebaño de Dios que está entre vosotros. Otra vez, aunque no les llame pastores, porque les dije que solamente en el Nuevo Testamento una sola vez se les llamaba pastores a los pastores, tenemos en estas referencias que los ancianos en el Nuevo Testamento son tratados como pastores, en virtud que el pueblo de Dios es tratado como un rebaño, y que les pasan las cosas que les pasan a los rebaños. Tienen que ser apacentados y pueden llegar lobos a herirlos. ¿Me hago entender? Para mí es muy importante que usted entienda eso. Que decimos que queremos ser una iglesia bíblica. Bueno, esa designación de pastor, entonces es bíblica. Ahora, lo segundo que quiero hacer, lo primero era darles esa introducción, es ver asuntos contingentes al oficio del anciano como pastor. Asuntos contingentes al oficio del anciano como pastor. Si bien reconocemos que los asuntos a tratar en este momento no son propiamente las descripciones del oficio pastoral, sí son los asuntos que lo acompañan, que lo matizan, siendo parte de la eficacia de los ministros cuando llevan su oficio. Por eso le llamamos asuntos contingentes. Yo sé que de lo que vamos a hablar no se trata el oficio pastoral, pero también quiero decirle que la eficacia del oficio pastoral tiene mucho que ver con estos asuntos que le llamo contingentes. Lo primero, hermanos, primer asunto contingente es que los pastores están con la iglesia. Los pastores están con la iglesia. Como se puede dar cuenta, no es una descripción de su oficio. Es un asunto contingente que nos enseña dónde el pastor realiza sus labores. Los pastores están con la iglesia. Quizás sea necesario decirlo claramente, y esto por el creciente número de ministros que quieren ser pastores para pasar todo el tiempo en conferencias, haciendo misiones afuera o dando su tiempo a proyectos y asuntos más bien para el provecho de la Iglesia Universal que de su propia iglesia. Solo por inferencia sus iglesias aprovechan su ministerio, porque el resto del ministerio ellos lo realizan fuera de su iglesia. Note cómo en palabras de Pablo y con su ejemplo a la mano, les enseña a estos ancianos dónde deben pastorear.
Hechos 20:18. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Si ese hombre estuviera dando conferencias por fuera y solo le llaman pastor porque pues es una distinción, ¿cómo hubiera podido mirar a los ojos a los ancianos diciéndoles, ustedes saben cómo me he comportado? Hermano, se tenía que estar con ellos, ministrando con ellos, entre ellos. El versículo 20 parece corroborar esta idea cuando les dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Quiere decir que el apóstol desarrolló un ministerio visible en los hermanos, aún en medio de los ancianos, a quien seguramente también estaba guiando. Este tipo de pastor que pasa 2 semanas de 4 fuera de la iglesia, que solo predica un domingo y se va, que hasta hoy día, estoy asombrado, pastores que graban un video y ya dicen un sermón para que los hermanos vean el domingo, y yo, menos mal, ¿verdad? Ese pastor que le da igual si la gente está o si no está, ojalá haya poquitos para no tener que lidiar con tanto salud y tanta cosa fea. Si puede ver o no los hermanos, si los puede tratar o no, no es lo que describe la palabra. Esta idea la vuelve a repetir en el versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, el reino de Dios verá más mi rostro. ¿Entre quienes? ¿Dónde desarrolla su ministerio un pastor? Dentro de la iglesia. Pero estoy dando muchos principios, hermano, ojalá usted los pueda atesorar todos. Porque a veces a personas que no pastorean sus iglesias les decimos pastores. Cuidado. Dígale líder, no pastor. Si no se la pasa en su iglesia. Muchas veces decimos, es mejor que usted se defina. Usted es misionero, usted es pastor, ¿usted qué es? Pero usted no pudo haberse hecho reconocer pastor para no estar ministrando en su iglesia. Solo estando entre ellos, el pastor sabrá cómo guiar mejor al rebaño. Por eso la práctica apostólica no solo fue constituir ancianos o un tipo de predicador itinerante, conferencista, rotativo, sino que hemos aprendido en Hechos 14:23 que el Señor estableció ancianos en cada iglesia. Así que el Señor Jesucristo, como ese buen pastor, da dones a la iglesia para que los creyentes puedan tenerlos entre ellos, verlos, aprender de sus palabras y de sus vidas. ¿De qué otra manera se pudiera cumplir Hebreos 13:7, que dice, acordaos de vuestros líderes o gobernantes que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe? Y yo le pregunto, hermano, ¿puede usted hacer esto con su pastor favorito de internet o con un conferencista, un individuo que no pasa tiempo con usted? ¿Cómo usted puede mirar su conducta? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se hace eso? Por internet. Si el individuo no pasa tiempo entre el rebaño, por muy apreciados y queridos y respetados conferencistas que tenemos hoy y pastores de internet, ¿cómo podremos verlos, corroborarlos? ¿Cómo podemos saber si su conducta resulta en cosas buenas e imitarlos? No podemos, hermano. Cuidado con esa trampa. Ser un pastor ausente es sumamente fácil y da una falsa gratificación. Hermanos, mire, después de un sermón, y más si a un pastor le toca exhortar en un sermón, yo no puedo ver los likes de ustedes en la cara.
Yo muy probablemente me vaya a la casa diciendo, ¿será que les hablé muy duro? No, pero era bíblico. No, ¿me hago entender? Pero mire, yo monto una exhortación, usted lo sabe, yo monto una exhortación por internet, like, vea. Mire así. Y entonces, ¿qué impresión me puedo dar yo? Ay, mire, ¿sí me hago entender? Una falsa gratificación. Esa gente no me conoce. ¿Ya? Le confiero al individuo la distinción de pastor aunque no lo sea. Porque ¿a quién está pastoreando uno por internet exactamente? Le abre puertas para hacer fuera de su iglesia algunas labores. Así que ese hombre toma la palabra pastor para sí, pero para no pastorear a nadie. Cuidado con eso, cuidado con eso. Esta es la salida más fácil, pues es más emocionante ministrar como visitante a personas que no se conocen, o a una audiencia o a lectores que no se conocen, que dar la vida, las entrañas, el sudor, para la transformación de personas reales a la imagen de Cristo. Hermanos, lo uno solo requiere un poco de buena conexión a internet, lo otro requiere amor, ardua labor, paciencia y perseverancia. Lamentablemente, los pastores ausentes de internet son puestos como ejemplo para pastores locales. Es que mire cómo él hace. Y se toman a pastores locales que están entre el rebaño, dando su vida por el rebaño, y se les dice, ¿sí ve ese pastor? Es que yo sí aprendo harto de ese pastor. Es que mire cómo predica. Mire los temas que toca. En cambio, aquí en la iglesia, ay hermano, qué desventaja, ¿no cree? Ese hombre puede decir lo que quiera y la gente se lo come. ¿Sabe por qué? Pero si él fuera un pastor de su grey y le pastoreara a usted, seguramente le estaría tocando los mismos temas que el pastor local le está tocando a usted. Cuidado con esa trampa de pastorearse por internet. Cuidado con eso. Mi primer asunto contingente, los pastores están con la iglesia. Si usted ha dicho, yo quisiera que me reconocieran como pastor, tengo unas ganas de viajar por el mundo, que me inviten a predicar aquí, a predicar allá. Las personas más cercanas a mi ministerio saben que a mí aceptar una invitación me pone una carga inmensa. Una carga inmensa. Que a veces tengo que pedirle perdón al Señor, porque a veces me siento desagradecido que me inviten a predicar cuando hay algo que a veces no quisiera hacer. Pero ya sabemos, el cuerpo de Cristo, lo entiendo. Pero vuelve el punto, si usted es de los que piensa, yo quisiera, así como el pastor, yo quisiera conocer allí el mar, otro país, quisiera conocer, otras culturas, otras comidas, quiero el ministerio. Bájese de ahí. Y trabaje en otra cosa. Se lo digo amorosamente. Trabaje en otra cosa, pero no se catapulte con el pastorado para ir y derramar sus dones a gente que no lo reconoció a usted. Donde usted va en la ventaja, ¿no? En vez de pasar el tiempo aquí lidiando con gente real, que usted sí conoce, ¿ya? Bien, segundo, los pastores ministran a sus iglesias principalmente. No solamente están, sino que ministran, versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y versículos 26 y 27 hacen eco. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, ¿entre quién el apóstol Pablo está justificando su ministerio? ¿A dónde se la pasó? ¿Y qué se la pasó haciendo, hermanos? No que recreativas, encuentros
emotivos, estrategias, no sé qué. ¿Qué puede sacar él de argumento? Me la he pasado enseñándoles, anunciándoles públicamente, privadamente. Ese ha sido mi trabajo entre ustedes. Es decir, hermano, Dios le dio un don a Pablo de anunciar ese evangelio, de saberlo hacer. Y entonces, ¿qué era lo más correcto que él hiciera? Pues dar el don a estas personas. Los pastores han sido puestos para apacentar la iglesia del Señor, principalmente en la que fueron puestos por el Espíritu Santo. Por supuesto que hay algún provecho en que iglesias puedan sacar de pastores amigos, por supuesto. Ellos también hacen parte de la iglesia universal, ¿no? Los pastores. Pero digo principalmente, ¿dónde debería dejar, pues, la mayoría o el sumo o lo mejor o lo más grande de su trabajo? En la iglesia, ya que han sido reconocidos en la iglesia y por la iglesia. Es cuestión de lealtad que sus dones se desarrollen principalmente en y para la iglesia local. Iglesias con buen entendimiento bíblico han tenido que decirle a algunos de esos pastores: pastor, muchos viajes. La membresía le anima a pastorearnos a nosotros. ¿Está bien? Eso es muy bueno que lo hagan. A veces miembros de las iglesias caen en trampas modernas que ha provisto la virtualidad. Muchos creyentes piden orientación pastoral a individuos que no son sus pastores. Porque es mejor así, ¿no cree? Contar la historia editada por mí a un individuo que no me conoce, que recibir la orientación del que sabe la historia y que sí me conoce. Y los pastores haríamos bien en ser muy cuidadosos a la hora de dar orientación a personas que están bajo el pastorado de otros. Y más cuando no se conocen todas las contingencias de un caso. Que hermanito, ¿no? Que yo soy de otra iglesia, lo voy a escuchar, quizás algo muy breve, le voy a decir: ¿sabe qué, hermano? Hable con su pastor. Yo no puedo aprovechar de la ventaja que tengo, ¿no ve? Cualquier cosa que yo le diga va a ser mejor para él que lo que su propio pastor tiene para decirle. Lo que pasa es que su propio pastor sí lo conoce. Tenga esto presente. El punto es que Dios puso ancianos en una iglesia local para que sirvieran a ese grupo local de creyentes. Y si el Señor hubiera querido que usted ministrara allá en la Conchinchina, pues hermano, mire, allá lo envía y allá usted pastorea. Pero está aquí, principalmente, ¿no? No significa que ningún pastor pueda, no, hermanos, que me invitan a predicar allá. ¡Oh, no! Pastorado, pues, ha hecho 20. Sí, hermanos, yo creo que usted entiende que es lo que principalmente un anciano debe hacer. 3. El tercer asunto contingente: los pastores desarrollan un grado de intimidad importante pero prudente con la iglesia. Los pastores desarrollan un grado de intimidad importante pero prudente, claro, con la iglesia. Note que en esta relación que la alegoría nos brinda, de llamarle pastor a un individuo, se nos presenta un cuadro de intimidad, y así está supuesto a ser. Sin querer dejar rodar el romanticismo, sí es verdad que los pastores pasaban largas jornadas con su rebaño, las noches cuando era el caso. Lucas 2, ¿recuerda? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Qué interesante, ¿no? Eso fue cuando fue el anuncio del Señor. Entonces, sin caer en romanticismos, hermanos, ¿verdad? ¿Qué supone que hacía un pastor a veces muchas noches?
Estaba ahí y le dice sobre sus rebaños. Es una manera de decir, estaban cuidando con ellos, estaban allí. Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué grado de intimidad? Imagínense, tenía un pastor que llamaba a esta Pepita, Juanita, ¿sí? A sus ovejas tenía nombre y a cada una las llama por su nombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, aquí hay una intencionalidad de señalarnos el grado de intimidad y conocimiento que tiene un pastor sobre las ovejas. Una oveja, por débil y testaruda que fuera, no le era indiferente a un pastor, sino que si se perdía una, pues dejaba en el aprisco a las 99 e iba por la que se perdió y se alegraba mucho de haberla encontrado. ¿Por qué se alegra por encontrar una oveja? Pues que era suya, ¿no ve? No le era indiferente. No es como un pajarito. Usted, un pajarito viene en la ventana y le canta lo más de bonito, mejor que una oveja. Y le canta allí, bonito, pero se va. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Sale a buscarlo? Es así, ¿verdad? Ah, pero si su oveja se pierde, es que es mi oveja. Y es fulanita, es fulanita. ¿Cómo se me puede perder fulanita? No. Entonces, él va y se alegra mucho. Hay que advertir, por supuesto, que hay un exceso de confianza y una intimidad no permitida. Por supuesto, no solo para los pastores, sino para todos los hermanos unos con otros. Sin embargo, hermanos, sí debe haber un grado de confianza que se da. Hechos 20, 22 y 24. Ahora, mire cómo el apóstol abre su corazón. Ahora, he aquí, ligado, amarrado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, este hombre no le da temor manifestar prudentemente lo que su espíritu siente. Así que no es solo que la gente tiene intimidad con él, sino que él abre el corazón a estas personas y les dice lo que siente su corazón y las perspectivas que tiene cuando vaya a Jerusalén. Este es un buen ejemplo, hermanos, de intimidad y confianza prudente. Hermanos, hay gente que es impermeable y los pastores se les dice muchas veces que si usted es un buen líder, ninguno de las ovejas debería saber ni sus luchas ni nada, porque eso proyecta debilidad. Esas estrategias mundanas, hermano. Eso es mundano. Claro, pues los pastores no estamos aquí para quejarnos de todo, pues para qué es pastor, ¿verdad? Si va a ponerse a chillar todo el tiempo. O llorar de cobarde. Encontré un artículo donde le decían niñatas, así como quejetas. Si no manden gente niñatas al ministerio, decía ese hombre. Y pues sí, está bien. Pero aquí este hombre dice, ¿verdad? Mire, tengo esto, tengo esta preocupación. Quiere decir que desarrolló un grado de confianza. Ahora note estas palabras conmovedoras de los versículos 33 al 38, que señalan el grado de conocimiento prudente que ellos tenían del apóstol. Mire el grado de confianza que él les puede decir eso. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No está diciendo no he tomado, sino no he codiciado. ¿Hasta dónde usted puede conocer a alguien para decir es verdad que él no ha codiciado? ¿Verdad? Porque es un asunto más interno. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, lo besaban
doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Hermano, ¿usted llora ante otro hombre? No, ¿verdad? No se aguanta. Pero aquí estos ancianos lloraron y abrazaron a su apóstol. ¿Me hago entender? Confianza, confianza. Pablo no vivió una vida tan privada, dejando al margen a los suyos. De otra manera no hubiera podido decirles esto. Este hombre vivió la fe y dejó ver a los demás muchas cosas suyas. Prudentemente, note las muestras de afecto que también ellos le dieron. La confianza que los pastores le dan a la iglesia debe ser un don tratado con mucho cuidado. Con mucho cuidado, hermanos. Es un don. Si un pastor abre el corazón a los hermanos y les deja ir en su vida un poco más que lo que el común de la gente va, tome eso como un don y adminístrelo bien. Hasta ahora no me he referido a las tareas de un anciano. Solo estamos abordando los asuntos inferenciales o contingentes. Y permíteme abordar el último punto. Y voy con las aplicaciones. El último punto es que los pastores tienen como ocupación primaria el cuidado de sí mismos. La primera responsabilidad de los pastores es pastorearse ellos mismos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra, mirad, en griego, prosejo, puede ser entendida de dos maneras: como tener cuidado o como concentrarse en algo y prestar cuidadosa atención. Bueno, los estudiosos piensan que es esta segunda manera de entender la palabra prosejo, de concentrarse en algo y prestar cuidadosa atención, de la que habla este pasaje. Pablo dice a los ancianos que como pastores, en orden, primero el 1, luego el 2, de 1, dice a los ancianos que deben tener un énfasis en ocuparse en ellos mismos, prestando mucha atención a su vida, es decir, a su condición espiritual. Deben cuidadosamente pastorear sus propias almas si quieren ser pastores efectivos de las almas de otro. Matthew Henry comenta que los pastores no podrán guardar bien la finca de los demás si no pueden guardar bien su propia finca. Vemos que esta es la primera responsabilidad que el apóstol Pablo impone sobre los ancianos. Primer punto, cuídese usted mismo, pastoree su propio corazón. ¿A qué asuntos prácticos el pastor debe prestar cuidadosa atención? A su fe en el Señor, a su creciente conocimiento piadoso de Dios, al crecimiento en gracias espirituales, a su devoción, a las tendencias de su propio corazón, a que su vida concuerde con el carácter de sus enseñanzas. Debería prestar atención para tener un corazón siempre dispuesto al Señor y vigilar sus motivaciones, solicitud, sus dones, sus aptitudes ministeriales para que estén en constante vigor. ¿Qué tantas cosas el pastor debe primero cuidar de sí mismo? Hermanos, la otra vez un pastor cercano dijo: pastor, ¿usted cómo hace que yo quiero participar de la adoración del pueblo de Dios? Pero cuando estoy ahí sentado con el himnario en la mano, estoy pensando en los anuncios, estoy pensando en la predicación, estoy pensando en el problema con este hermano. Y ese hombre está sintiendo el rigor del ministerio. Yo le dije: pero pastor, usted todavía es una oveja del Señor. Y el día del Señor
usted también lo debe aprovechar. Tiene que buscar la manera de lidiar con eso, rápido, en su mente. Y usted no me está hablando en chino, yo sé qué es eso. Pero, pastor, si usted dedica la adoración a eso, es muy probable que usted vaya menos preparado al púlpito a predicar que cualquier otro. Usted debe tener un corazón encendido por el Señor, debe aprender a lidiar con eso. Le dije, quitárselo, eso no va a pasar. Mañana usted va a llegar a ver al hermanito que lo gritó por teléfono. Eso amarga, hermanos, ¿verdad? Va a llegar usted, ve el hermano que le ha dicho 1000 veces que por favor haga tal cosa y no lo hace. Eso carga. Va a estar diciendo, se me olvidó esto, ¿verdad? Va a estar diciendo, y después de la predicación. Y en el tercer punto tengo que llamar la atención a los hermanos. Y justo viene yo pensé que no iba a venir y vino y va a pensar que es para él. Estoy diciendo lo que pasa por la mente, ¿ya? Y ahí va un himno, el segundo himno, la lectura, y usted está en eso. El consejo fue, hermano, cuídese de su propio corazón. Que usted es la herramienta de su ministerio. Cuando usted ve que quiere encontrar un hombre embotado, debe ser un instrumento. Tendrá que luchar, no sé qué tenga que hacer. Deje eso, pero ya, hermano, hay cosas en el culto que van a pasar, déjelas pasar, hermano, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Baxter, de nuevo, lo voy a citar bastante. Dice que, entre otras cosas, el pastor debería tener cuidado de sí mismo porque Satanás odia a los líderes que están a las órdenes de Cristo más que a los soldados rasos. Sabe el daño que les puede hacer si ven caer a sus líderes. Lleva mucho tiempo luchando así, no yendo tras los grandes o pequeños, sino hiriendo a los pastores para así dispersar las ovejas, y ha tenido tanto éxito que seguirá haciéndolo mientras pueda. Entonces, dice Baxter, hermano, cuídate, porque el enemigo te vigila especialmente. Te asaltará continuamente con insinuaciones sutiles, sugerencias incesantes y ataques violentos. Por muy sabio e instruido que seas, cuídate, no vaya a engañarte. El diablo es más experto que tú y hábil en el debate. No verás ni el anzuelo ni el sedal, cuanto menos al sutil pescador, mientras te tiende el cebo, y ese cebo será tan adecuado a tu temperamento y disposición que seguramente hallará ventajas en ti, para que te traicionen tus propios principios e inclinaciones, y cuando te haya llevado a la ruina, serás un instrumento para arruinar a otros. Bueno, ese libro es de esta categoría, para que quiera leer. Cada párrafo es así. El pastor debe cuidar primero su corazón. Si está más dispuesto a decir, yo quiero ser pastor porque estoy que le digo a este hermano y a este otro y a este, al Señor ayúdame, que, mi hermano, ¿quiere ser anciano? Esté dispuesto a lidiar primero con su vida. Usted no puede con su cabaña, no va a poder, hermanos, con lo demás. Bien. Mis aplicaciones, tranquilos, hermanos, que son 17. Son dos, tranquilos. 1. Yo paso a paso, hermanos, quiero instruirlos para que podamos apreciar que el pastorado es algo más complejo, es algo más amplio y no es como una profesión. No se aplica al pastorado. Nadie aplica a ser pastor de la misma forma que a un empleo. Las labores del pastor van enmarcadas en un ambiente que no es una labor mecánica, fría e impersonal. El pastorado es un don, y es un don que va a envolverlo al 100% al hombre que sea anciano. Y reconocemos que solo Dios puede dar las gracias necesarias para que un individuo anhele ese trabajo. Y solo Dios puede darle el carácter y la disposición y el cuidado para realizarlo.
La labor pastoral es comprensiva, es decir, comprende, abarca muchas cosas y la materia prima que Dios usa es la misma persona del anciano. Usted puede ver independientemente lo siguiente. Mire, hermanos, no importa cómo sea su peluquero. Si un individuo es buen hijo, mal esposo, ciudadano negligente, aún así un individuo puede peinar bien. ¿Me hago entender? Lo que es no interfiere en su labor. Aquí tenemos entonces un hombre que traiciona a su esposa, tipo irresponsable, borracho, pero es buen plomero, porque lo que es no interfiere, porque él puede disociar mi vida personal, lo que soy, de la habilidad que tengo en mis manos para arreglar un tubo o hacer cualquier cosa. La materia prima de un pastor es él mismo. En el caso del anciano, su labor tiene que ver con la misma persona, con su humanidad redimida y santificada, con su actividad ardua en ejercicios de fe y dedicación, y esto por amor al pueblo de Cristo. Una visión más completa de lo que significa el pastorado va a ayudar a las iglesias en el reconocimiento de oficiales. ¿Para qué? Para que no digamos qué bien enseña. Como persona, eso sí, ni lo recomendamos, pero es buen predicador. Él es buen pastor. Negligente, es así, mire cómo trata a la esposa, mire sus hijos. Pero es buen pastor. Es buen pastor. No midamos el asunto tan restringido y mecánico. Usted debe ver, y espero que el Señor nos ayude a no solamente ver unas listas en la Biblia, el obispo debe ser, sino mire la dinámica. ¿Entiende la palabra? Dinámica. No sea tan mecánico mirando unos requisitos. Hay que hacerlo. Pero mire la dinámica de la vida de un hombre. La consecuencia, la consistencia. Si ahí está la huella de un hombre en el que Dios está adelantando su obra o no. Él debe ir por delante en eso. Por eso es mejor hablar de un llamado que de una profesión. Quiero que usted entienda eso y empiece a dimensionar lo que es el pastorado desde ese punto de vista. Y segundo, hermanos, consideremos el gran amor de Jesucristo por su iglesia, que ha invertido tiempo, recursos y tratos con algunos hombres para formarlos como apacentadores del rebaño. Yo a veces veo, y me gusta la observación de cómo uno dice, bueno, y cómo este muchacho, ya es un adulto, ¿cómo resultó tan hábil para esto? Si uno empieza como a averiguar hacia atrás, y uno dice, no, pues que mire, tantas experiencias, los padres, quizá los tíos, los abuelos, influyeron, y uno dice, mire, cómo Dios preparó desde antes para que una persona con el tiempo fuera de cierta manera y por eso tiene su éxito en lo que hoy hace. Hermanos, nosotros debemos apreciar que Jesucristo haga eso, que Dios tome hombres y desde mucho tiempo los haya estado tratando y moldeando para formarlos apacentadores del rebaño. Quizás mucho antes de que muchos de ustedes creyeran en Jesucristo, Dios ya tenía bajo el cincel a estos individuos. Les estaba dando ciertas providencias.
para que hoy pudieran pastorearlo a usted. Dios estaba pensando en una iglesia local, cuando años antes estaba tomando un hombre y le estaba dando como es ser. ¿No es un buen pastor Jesucristo? Dios estaba cincelando, madurando a unos hombres. El cuidado que Dios tiene de su pueblo es real, hermanos, y no solo con su palabra y espíritu, sino con individuos llamados y preparados por su divino poder. Esto muestra la misericordia y el amor de Cristo para su iglesia. Así que principalmente, hermanos, démosle gracias a Dios, porque bajo cuyas alas estamos siempre seguros. Oremos.